Hola, hoy me he venido al norte, a Vizcaya, a un pueblo llamado Baquio, y voy a hacer un dibujo de paisaje con mar, y lo voy a hacer explicándoos un poquito qué es lo que ocurre cuando el punto de vista está elevado, y como veis pues la línea del horizonte estará bastante alta en el dibujo, porque lo que quiero sacar es la playa que hay debajo, el monte y el mar y un poquito de cielo, pero el horizonte estará en la parte de arriba del dibujo. Entonces me he venido aquí con los instrumentos de trabajo. Como veis, es un cuaderno pequeño de 21 por 15, un estuche con los lápices, rotuladores y otro con los pinceles, una caja de acuarela y un botecito de agua. Y voy a empezar a dibujar desde aquí, desde este mirador, toda la vista que hay hacia abajo, hacia la playa. Voy a empezar con el dibujo a lápiz. Empiezo por la línea del horizonte, que vendrá más o menos a esta altura. Voy a dejar un poquito de cielo, pero la gran parte del dibujo va a ser toda esta zona de aquí, que será la playa y eso. Aquí la línea del horizonte nos afecta poco en cuestión de perspectiva, aunque sí que afecta un poquito, que luego os lo explicaré. De momento lo que voy a hacer es marcar la silueta de toda la parte de tierra que hay aquí, el monte este grande. Voy a hacer una silueta aproximada, es el monte Jata y está encima del pueblo de Baquio, que veis ahí abajo a la izquierda. Entonces voy a hacer primero la línea que delimita un poquito el pueblo. Luego aquí vienen otras rocas que entran ya en la playa. Y aquí en primer plano hay este monumento que tiene unas barras verticales que simula como unas olas y unos peces. Más o menos esto ya lo detallaré un poquito más a rotulador, pero para situarlo ahí un poquito vendría como por aquí, y luego de aquí sale una barandilla de un mirador. Aquí ya veis que empieza a haber un poquito de perspectiva. Como la línea del horizonte la tenemos aquí, el punto de fuga estaría como por aquí. Entonces veis que todas estas líneas vienen aquí a este punto de fuga. Veis que fugan más o menos aquí, y lo mismo me va a ocurrir con las líneas del pueblo. Los edificios que hay aquí, todos estos van también a este punto de fuga que hay aquí en la línea del horizonte, aunque no hay mucha perspectiva aquí porque ya están muy lejos los edificios y eso, pero que lo tengáis en cuenta que tiene que seguir toda esta línea de aquí más o menos las líneas de perspectiva. Una vez que tengo esto, pues ya voy a acabar esta parte izquierda de aquí. Aquí le pongo unos matorrales que hay que delimitan por debajo el dibujo y que pueden asomar por aquí. Aquí acabaría un poquito el monte. Voy a hacer una palmera que hay ahí, que es la única palmera que hay en esta costa, y es un poco diferente del resto de la vegetación, entonces me interesa ponerla ahí. Y además las hojas de la palmera están un poco inclinadas por el viento, entonces eso me da buena idea de la fuerza del viento en estos momentos. Está un poquito nublado, hay un poquito de marejada, y eso es lo que se indica con las hojas estas de la palmera. Luego voy a marcar más o menos, esta es la línea del paseo marítimo. Voy a marcar otra línea que sea la de la playa, que sería un poquito más cerrada, vendría ya por aquí y acabaría por aquí abajo ya. Luego ya voy a marcar también un poquito de referencia las líneas de las olas, que veis que también
van en diagonal por aquí y van llegando hasta la playa. Esto luego lo haré a color, no lo voy a marcar al rotulador ni nada, pero sí que me interesa tenerlo señalado. Y luego voy a hacer también más o menos algunas rocas que hay por aquí en medio, que forman parte de la playa. Y finalmente pues voy a acabar el pueblo más o menos por aquí con una serie de edificios que hay. Esto no lo voy a definir mucho, pero lo voy a marcar más o menos para que se vea por dónde van los edificios del pueblo. Una vez que tengo ya las olas más o menos definidas con esas líneas que hice, voy haciendo un poquito más detallado la forma de las olas, que tienen un frente un poquito más recto, y luego ya la parte del fondo de la ola se va disgregando un poquito, se va diluyendo y hace una forma un poquito más irregular. Entonces la idea es hacer la parte del frente un poquito recta, digamos, aunque no es totalmente recta, pero un poquito más regular, y la parte del fondo ya que se vaya perdiendo un poquito hacia el fondo, hacia allí, y luego ya toda esta parte de aquí del fondo será de azul oscuro. También puede ir alguna espuma por aquí al chocar el mar contra las rocas. Todo esto de aquí, toda la parte del borde de la roca puede ser de espuma, y con eso ya estaría el lápiz completo. Voy a poner también aquí en este hueco de aquí que me queda un poco vacío, pues la palabra Bacchio. Como ya os he dicho en otros vídeos, lo que hago es reservar un poquito un cuadrado de donde va a ir la letra, y como aquí tengo bastante sitio, no necesito acotarlo por la derecha, simplemente por la izquierda, y aquí es donde empiezo ya a hacer las letras en lápiz, que luego ya pasaré a rotulador. Voy a empezar a dar color ya directamente sin pasar a rotulador, porque es un paisaje así de naturaleza que yo prefiero este tipo de paisajes hacerlo simplemente a lápiz y color, porque el rotulador puede quedar un poquito duro en este tipo de paisajes. Así que me he hecho una mezcla de azul, que tiene un poquito de azul Prusia, gris paine y un poquito de verde viridiana. Es una mezcla con mucha agua, porque quiero dar todo el fondo del mar y quiero que quede más o menos uniforme. Entonces empiezo ya por aquí, por la línea del horizonte. La línea del horizonte sí que os recomiendo que aunque todo el resto del dibujo lo hagáis a mano alzada, pues la hagáis con regla para que quede totalmente horizontal, porque si esta línea queda un poquito torcida, un poquito inclinada, pues queda bastante mal el dibujo, porque es la única línea que tiene que ser 100% horizontal en todo el dibujo. Veis que el color queda muy pálido, pero luego lo voy a ir oscureciendo un poquito. Lo que sí me interesa es que quede muy uniforme, que no se noten mucho las pinceladas por aquí. Aquí veis que dejo algunas zonas un poquito más blancas, pueden ser zonas de olas, de reflejos del mar, eso no queda mal, pero lo que sí queda un poco raro es que se noten las pinceladas que voy dando. Entonces intento dar pinceladas muy largas, muy horizontales, para que simulen un poquito las olas. Y ya en esta parte de aquí veis que ya voy siguiendo un poquito la forma de la espuma que he dejado. Aquí hay unas rocas que podría taparlas, puesto que luego van a ir de marrón oscuro, pero bueno, de momento voy a intentar siluetearlas. Esto ya es ir con mucho cuidado, más o menos siguiendo la silueta que he hecho primero en lápiz, pues ir rellenando de azul. Como esto es una cosa que se tarda un poquito, por eso es importante que la pintura que hagáis, la acuarela que hagáis, sea muy diluida, con mucha agua, porque
porque vais a tardar, se va a secar algunas de las partes, esta parte de aquí ya se está secando bastante, entonces pues para que no se mezclen mal los colores, pues conviene hacerlo con bastante agua y que quede fluido. Aquí no tenéis que ceñiros 100% al dibujo de las olas, pero sí más o menos tener en cuenta que tiene que haber olas por aquí, que cada vez se verán más blancos conforme vamos acercándonos a la orilla, hay más cantidad de blanco, y tiene que haber más o menos el dibujo de las olas que he dibujado antes, toda esta forma de concha que tiene la playa, y que las olas se vayan perdiendo conforme nos vamos hacia el horizonte, va habiendo menos olas. La espuma tiene que ser mucho más blanca aquí. Ahí podéis ir abriendo un poquito de azules por aquí para que no sea muy uniforme las zonas de espuma. Y luego pues si vais dando, ves que por aquí ya se seca, pues si vais dando colores más oscuros, que sean siempre en esta dirección para simular un poquito la forma de las olas. Pueden ser distintos tonos de azul, como veis aquí hay alguno más oscuro, aquí hay otro un poquito más claro, pero que sea todo partiendo del mismo color este que he hecho, y luego podéis ir retocándolo para que tenga un poquito más de volumen. El fondo, veis que aquí me ha hecho una cosa rara el color porque se ha marcado demasiado, entonces pues lo que voy a hacer, como toda esta parte tiene que ir más oscura de todos modos, pues ya voy oscureciendo todo esto, siempre con pinceladas muy largas para que se quede más natural. Y luego por aquí en medio pues podéis también oscurecer un poquito. Y con eso ya más o menos el mar quedaría hecho. Ahora ya voy a pasar a hacer otra zona grande del dibujo, que será toda la parte de la arena, que es esta parte de aquí. He creado un color con el amarillo ocre y bastante agua, y voy a darlo por toda la zona de la playa, que sería por aquí. Dejo un límite finito de blanco, que sería un poco la espuma, y voy a manchar también las rocas estas que he hecho en la arena, porque luego van a ir de un marrón más oscuro, entonces no merece la pena reservarlas. Y voy a ir haciendo todo esta zona de la arena con un color muy diluido también, mucha agua, y llegando hasta el límite de la espuma, que veis que sería por aquí y ya llegaría por aquí. Este color va a ser muy pálido de momento, es un color un poquito soso todavía, un poquito demasiado blanco, pero sobre este color que veis que luego la arena pues es un poquito más anaranjada, un poquito más oscura, pues entonces ya con un color naranja directamente voy a ir marcando toda la parte del fondo, sobre todo. Veis que queda un poquito más oscuro, entonces lo que voy haciendo es, mientras que esté húmedo toda esta parte que he dado, por eso es importante que tenga bastante agua, pues voy oscureciendo toda la arena por aquí, de modo que quede más o menos un degradado entre esta parte más oscura y esta más clara. Esto ya es cuestión de ir insistiendo de forma que esta zona se quede más clarita. Y la de arriba queda un poquito más oscura.
Si habéis puesto bastante pintura, podéis incluso inclinar el cuaderno así para que baje y eso ayuda a que se haga el degradado. Ya más o menos hay que dejar que esto seque un poquito para aplicar la siguiente. La siguiente parte que voy a dar es la parte de verde, entonces he creado dos verdes, uno más intenso y otro que veis aquí mucho más oscuro, y voy a empezar dando todo el fondo del monte. Aquí voy a hacer más o menos, voy a marcar un poquito las barras del monumento este que hay aquí, que luego ya lo perfilaré, y voy haciendo el verde siguiendo un poquito la silueta de las casas que he dibujado antes. Todo este verde que estoy dando es el verde más claro, digamos, del monte, y luego ya daré un poquito más de oscuridad. Para esto es importante que la silueta que hayáis dado de las casas sea lo más simplificada posible, sin meteros en mucho detalle. Simplemente voy a dejar en blanco toda esta parte de la silueta. Y ya finalmente, con el verde más oscuro, pues le voy a dar en la parte de arriba, que es donde están, digamos, los árboles, el bosque un poquito más tupido, más intenso. Entonces toda esta parte de arriba queda un poquito más oscura, y la idea es que al hacerlo en húmedo todavía pues se funda un poquito la parte clara que he dado con la parte oscura. Y esta parte oscura, en la parte de arriba, si le dais pinceladas verticales así finitas, cortitas, podéis imitar un poquito la silueta de los árboles que quedan marcados contra el cielo, así. Luego aprovecho también el verde para dar alguna zona de por aquí, donde acaba el monumento y empiezan las rocas. Aquí hay algunas plantas que luego pues podéis poner también por en medio del pueblo alguna zona de verde. Y también en la zona ya del límite de la playa, pues todo esto también puede ir un poquito en verde. Aquí veis que al dar el verde puedo dar un poco la forma de las plantas ya utilizando este color, sin haberlas dibujado previamente a lápiz. Y toda la parte del extremo, pues como veis la voy dejando un poquito más suelta. Y aquí vendría la palmera, que voy a hacer las ramas así un poquito inclinadas hacia la derecha, como os dije. Y con esto ya la parte del verde pues quedaría acabada. Ahora voy a seguir ya con otra parte, como por ejemplo esta parte del mirador, que será en un color así un poco metálico. Pues he creado un gris que mezclo con un poquito del azul que tengo aquí, y voy a dar toda esta parte de aquí. De momento la voy a dar toda del mismo color y luego ya le daré un poquito de sombras y de otros tonos para definirla un poquito más. Veis que aquí están las letras estas que he hecho de nombre. Esto más o menos pues lo voy integrando con la parte gris que estoy dando, y voy a dar también un poquito de tono gris a toda esta parte, que será la del monumento este, que es un monumento complicado de dar en acuarela porque son
unas varillas metálicas claras sobre un fondo oscuro, que eso siempre complica un poquito. Entonces voy a dar de momento una capa gris. Y luego ya encima pues daré un poquito de color más oscuro para intentar definir un poco el monumento. Una vez que tenemos esto, ya es cuestión de ir dándole detalles pequeños de colores de las rocas, de los edificios, y voy a darle también ahora un poquito el cielo. Para el cielo, como veis, está un poquito nublado, está un poquito oscuro el cielo, entonces voy a empezar a darle con un color así claro. Con mucha agua. Empiezo con un color tirando a azul cerúleo, a un azul así celeste claro, como base, que tenga mucha agua. Y luego sobre este voy a ir dándole ya un poquito de nubes con el mismo gris oscuro que creé antes. Veis que sobre el fondo húmedo pues quedan formas así un poco aleatorias, un poco oscuras, que semejan un poquito las nubes. Y ya una vez que tengáis esto dado, lo que podéis es con un Kleenex limpio, con un papel, ir secando algunas partes, oscureciendo otras, para dar un poco esa sensación de nublado. Este cielo nublado es difícil que os salga exactamente como está en la foto, como está en la realidad. Realmente es muy difícil de controlar, sobre todo en espacios tan pequeños como este, pero si vais insistiendo en húmedo y vais dando colores muy oscuros como en este para que se difuminen un poquito, pues podéis dar sensación de cielo nublado, aunque no sea exactamente igual que en la realidad, pero que dé la impresión de nubes y de un poquito de tormenta ahí al fondo. Como os digo, en este tamaño es difícil conseguir un efecto mejor que este, pero bueno, con que consigáis algo parecido, que nunca va a ser como queréis exactamente que sea, pero que dé sensación de nublado, con eso ya tendría que haber suficiente. Entonces ya una vez que tengo esto, voy a empezar a dar la parte de las rocas. Para las rocas creo un color marrón, un poquito rojizo, que no sea demasiado apagado, y con esto voy a empezar a dar, por ejemplo, toda esta parte de aquí de las rocas que hay al principio del pueblo. Las rocas tienen que ser por abajo muy planas, puesto que ya es la superficie del mar donde acaban las rocas, y luego por arriba pueden ser un poquito más accidentadas, más variadas, porque ya es la parte de arriba que da con el verde. Todas estas rocas pues llegarían hasta aquí y acaban un poquito en punta, y aquí se mete también. Toda esta parte se puede dejar un poquito de blanco, que sería la espuma, pero prácticamente pues se hace con este color. Y aquí en estas de aquí de la playa pues también voy a darle en principio este tono, que luego lo oscureceré un poquito para darle un poquito de sombra y eso. Tiene que ser un color lo suficientemente oscuro como para que contraste con la arena. Y también acaban en la parte de abajo un poquito en plano y en pico así, y van entrando en la arena. Luego ya pues estas rocas de aquí que están sobre la arena también acaban en plano por abajo. Si habéis tenido algún error, por ejemplo, aquí veis que hay una manchita que se me ha quedado un poquito en la arena, entonces voy a inventarme aquí una roca para tapar esto. Todo esto son cosas que podéis ir más o menos arreglando una vez que deis el color. Aquí hay 2 o 3 rocas que entran un poquito,
en el agua. Y aquí, por ejemplo, veis que hay una manchita que me ha quedado aquí en amarillo sobre el azul del mar cuando lo he dado. Para corregir esto, lo más fácil es hacer una roca, inventarse una roca aquí, y con eso ya queda más o menos resuelta la mancha esa. Hago 2 o 3 rocas más para que se vea que es una zona así un poco rocosa. Aquí hay más rocas que aparecen en el agua. Estas rocas ya son bastante más oscuras, tenéis que hacerlo con un pincel muy finito. Son rocas que van apareciendo por aquí. La mayoría no las he dibujado previamente a lápiz, así que más o menos pues voy improvisando un poquito ya con el color, con el pincel, y voy siguiendo más o menos el dibujo de rocas que veo que hay en la playa. Puedo inventarme algunas si queréis por aquí en medio, pero bueno, más o menos pues que haya un poquito de rocas aquí. Ahora voy a oscurecer también estas de aquí, veis que doy un poquito de sombras aquí para darle un poco el volumen de la roca. Y luego ya también con el oscuro voy dando un poco de sombras. Y aquí en estas del fondo pues también, sobre todo la zona de abajo, que es la que está más en contacto con el mar, suele estar más oscura. Y podéis añadir alguna roca suelta así que aparezca por aquí. Entraría en detallitos pequeños, como puede ser, por ejemplo, toda esta zona de aquí la he dado con un mismo color gris. Ahora voy a separar un poquito esta zona de abajo, que es una zona más de piedra. Lo de arriba es barandilla, lo de abajo es roca ya del mismo mirador hacia abajo, entonces toda esta parte sería un poquito diferente. Toda esta parte de aquí la hago más oscura para que se note que hay una parte de abajo que es de roca y otra de arriba que es de la barandilla. Esto ya se perdería un poquito hacia abajo, digamos. Y luego aquí, para marcar un poco la diferencia entre esta zona de la barandilla y la de detrás, pues le hago un poquito más de sombra por aquí. Y luego ya el rotulador daré un poco la textura de las varillas de la barandilla. Siguiente detalle que podría dar así importante de color, pues serían por ejemplo los tejados de las casas. Ya más o menos he marcado las casas a lápiz, entonces pues voy a ir haciendo los detalles de color de los tejados. Empiezo por las casas más grandes, que son las que están más cercanas, son más evidentes así, y luego ya las del fondo pues puedo ir dándolas un poquito aleatoriamente por ahí, que se vean algunas manchas, no tienen por qué ser exactamente las que hay, pero bueno, pues que simule que hay algunos tejados por aquí, que serían más pequeños conforme nos vamos yendo más lejos. Luego aquí otros, y con esto más o menos se pueden indicar más o menos los tejados de las casas principales. Son unas casas que son casas de playa así modernas, grandes, y entonces no en todas hay tejados, solo en la parte de aquí hay una zona un poquito más antigua que tiene tejados de este color, y el resto son edificios, como veis, modernos de varias alturas, varias plantas,
y más o menos en cemento, pues lo que podéis hacer para marcar estos edificios es hacer unas líneas horizontales así que marcan más o menos como la forma de las terrazas de los balcones. Pueden ser en distintos colores, tonos de gris diferentes, como veis aquí. Podéis hacer un gris más rojizo, otro gris más azulado, y ir dándolo así. Otro detalle importante que podéis dar en color es la zona de la orilla, la zona de la arena mojada. Como veis, yo he hecho la zona de la playa, de la arena y la zona del agua, pero en medio toda esta zona de arena mojada que está en contacto con el agua, si veis en la realidad es un color un poquito más grisáceo que la arena realmente. Aquí veis que la arena es muy clara, muy más anaranjada, y luego en esta zona de aquí es como más grisácea, más parecida al azul del mar. Entonces, con un color gris un poquito azulado y muy aguado, lo que tenéis que intentar es dar en toda esta zona de la orilla este color, que al estar sobre el color original que he dado de la arena, pues creará un poquito este efecto de arena un poquito más mojada, un poquito más grisácea, que puede ir difuminándose un poquito conforme nos acercamos a la playa, a la arena, y puede oscurecerse un poquito conforme vamos más cerca del mar. Puede ser un poquito más azulada incluso toda esta zona. Luego, ya para rematar un poquito la parte del bosque, del monte que hay aquí encima, podéis marcar un poquito más las zonas veis que hay algunas zonas que son como unas campas ahí en medio, que zonas abiertas, cortadas de árbol, donde ya no hay árboles, no hay bosque. Entonces toda esta zona podéis marcarla un poquito más así, hacer algunos claros ahí en medio, y luego ya ir oscureciendo la parte de arriba. Bueno, pues ya básicamente lo que es el color lo tengo ya solucionado. Me queda algún detalle de rotulador, pero como veis que os comenté antes que estaba un poco nublado, está empeorando un poquito, está chispeando, está empezando a llover, así que voy a acabar el resto en otro sitio a cubierto, porque ya son detalles más pequeños como el nombre y eso, que los puedo acabar sin estar aquí delante. Voy a hacer alguna foto para el color y eso, pero más o menos la parte principal del dibujo ya estaría solucionada. Bueno, pues ya estoy aquí dentro, a resguardo de la lluvia un poco, y voy a empezar a hacer todas las partes que son a rotulador. Voy a empezar rotulando el título del nombre de Bacchio. Lo había hecho ya un poco a lápiz y luego lo he perdido un poquito cuando he dado el color de la roca. Entonces ahora estoy recuperando otra vez el trazo para hacer el dibujo de la letra ahí. Igual lo veis un poco mal porque está un poco en sombra, pero bueno, ahí abajo voy haciendo todo este dibujo, que luego ya acabaré un poquito a color. Voy a hacer la silueta de las letras en ese color negro, y luego ya con acuarela le daré un poco de color. Luego ya aprovecho el rotulador y voy dando también los barrotes de esta barandilla metálica que tengo aquí a la izquierda. Esto, si lo hubiera dado a rotulado a pincel con acuarela, hubiera quedado un poco suave. Entonces, dándolo a rotulador queda más definido, más perfilado, y puedo ir haciendo además un poco el efecto
perspectiva de distancia con los barrotes, haciendo más separados y más grandes los que están a la izquierda y luego ya más finos los de la derecha. En todo el monumento este, que son unos palos verticales metálicos y luego otros curvos que simbolizan las olas, y arriba son como unos peces, pues he dado al principio, como habéis visto, el fondo gris de toda la zona, y ahora ya voy perfilando con el rotulador la forma ya concreta de las barras metálicas y de todas estas curvas y de todos estos pececitos metálicos que hay arriba. Esto es una forma de hacerlo en un espacio pequeño, una escultura tan detallada y tan fina como esta. Para hacerlo directamente en acuarela sería complicado, porque realmente es un tamaño de 5 por 5 centímetros, pequeñito. Entonces lo que he hecho, como habéis visto, es darle fondo metálico, fondo gris a todo, y ahora ya con el rotulador pues voy dando detallitos que serían realmente como las sombras que da el sol en la escultura, y son los que conforman el detalle que van a dar la forma de toda esa escultura. Todos estos detalles de rotulador finales hay que darlos cuando ya está muy seco el papel, para que coja bien el rotulador, porque si lo dais cuando está húmedo no va a coger también el rotulador en el papel. Luego pues voy dando también detalles pequeñitos de ventanas en el pueblo. Estos son detalles ya muy finos que a pincel hubieran quedado un poquito vastos, un poquito gruesos y muy pálidos, y entonces pues los doy simplemente a rotulador. Son ventanas pequeñitas, sombritas, alguna terraza pequeña. Y luego también voy a dar gente que hay en la playa. Realmente son palitos verticales muy pequeñitos, porque la gente que hay es muy pequeña ya, son simplemente siluetas. Entonces simplemente ir marcando gente un poquito más grande, más pequeña. En este caso la gente estaría obviamente por debajo de la línea del horizonte, puesto que mi línea del horizonte está muy alta y yo estoy muy elevado, y esas figuras están mucho más abajo que yo. Entonces, con hacer estas rayitas verticales así un poquito representando a la gente, tengo ya bastante para todo el dibujo. Luego ya hay otros detalles que puedo dar a rotulador negro, como pueden ser algunas sombras en la vegetación, algunas otras sombras dentro del pueblo, etcétera. Pero bueno, básicamente con esto ya tendría suficiente para lo que es el rotulador. Ahora lo que voy a hacer es dar con acuarela azul oscura, voy a dar todo lo que es el nombre de la palabra vacío. Lo voy a poner en un color oscuro, puesto que tengo color de fondo, y para que destaque bien sobre el color que he dado antes de gris de la piedra. Entonces tengo que buscar un color oscuro. Normalmente suelo usar un color rojo oscuro o algo así llamativo. En este caso voy a usar el azul porque va bien con el resto de los colores. Y con esto ya acabo el rotulador y doy por terminado el dibujo. Bueno, al final ha mejorado un poquito el día, y aunque lo he acabado a cubierto, digamos, en interior, os enseño un poquito ya el resultado final comparado con el original. Os lo enseño aquí un poquito más en detalle. Y veis que tampoco es una cosa que me ha llevado mucho tiempo, no es excesivamente detallado, pero da una idea del lugar, del sitio, con una acuarela así sencillita que podéis hacer vosotros también. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.